Ahora sí. Hola chiquillos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Ahora comenzamos con legislación laboral. Pregunta, ¿qué vimos en la clase anterior? Los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo, ¿cierto? ¿Qué hablamos con respecto a los contratos de trabajo? ¿Alguien que pueda aportar? Los diferentes tipos de contrato de trabajo, las modalidades. ¿Ya? ¿A qué te refieres con modalidades? Trabajador independiente, indefinido, plazo fijo. Ya, esos son tipos. Perdón, ¿Ya? tipo. Tipos. Profe, las Indefinido. estipulaciones del contrato. Perfecto, las estipulaciones del contrato. Siempre también vimos las categorías, ¿sí? Que eran contratos colectivos y contratos individuales, ¿no es verdad? Vimos también otros tipos de contratos. Específicamente vimos el de aprendizaje y el de trabajadora de casa particular, ¿sí? Entonces vimos lo que era contrato, ¿cierto? De cómo se conformaba un contrato. Vimos las categorías de contrato, vimos los tipos de contrato, las estipulaciones de contratos y otros contratos que son contratos especiales, ¿sí? Ok. Y la tarea que tenían ustedes, ¿cierto? Con respecto a eso era hacer un contrato, ¿no es verdad? No, profe, había que hacer resumen de la clase. Resumen de la clase. Ah, perdón, la tarea de hoy día. Que estoy súper bien, ok. Bien, era el resumen de la clase, tienes toda la razón, perfecto. Vamos a comenzar hoy día entonces. Y lo que viene, ¿cierto? Con respecto a lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Son las jornadas de trabajo y los descansos, ¿cierto? ¿Están viendo la pantalla? No lo sé. No, no se ve, recién se veía algo, pero ya no. Se ¿Ahora veía, sí? pero ya no. Ahora, Ok. profe. Ahora sí, perfecto. Entonces lo que vamos a ver hoy día son las jornadas de trabajo y los descansos, ¿cierto? Que claramente es una de las estipulaciones del contrato de trabajo que tienen mucha importancia. ¿Por qué tienen importancia? ¿Cierto? Porque está estrechamente reñido con el tema del pago de los sueldos, ¿cierto? Tiene que ver con las remuneraciones. Dicho está, ¿cierto? Que si un trabajador falta, indudablemente hay que descontarle el día, ¿cierto? Si un trabajador trabaja más de lo que corresponde a su horario, hay que pagarle ese tiempo que trabajó, ¿cierto? Como extraordinario a la jornada laboral. Por otro lado, por ejemplo, esto tiene que ver con los descansos también. Los descansos podríamos mencionar que están las vacaciones, ¿cierto? Que son un tipo de descanso que legalmente su nombre es feriado anual, ¿sí? Eso es el nombre, digamos, legal y técnico, además, porque ustedes tienen que lograr ¿cómo se llama? El vocabulario técnico, es feriado anual, ¿cierto? Por lo tanto, eso también tiene que ver, porque tenemos que saber, por ejemplo, cuándo comenzó a trabajar, si es que efectivamente el trabajador lleva un año trabajado, si es que le corresponde, ¿cierto? Entonces, todo esto tiene que ver también con, como les decía, con la estipulación, ¿cierto? Que tiene que ir en el contrato. Entonces, vamos a ver todos los tipos de jornadas, todo lo que ello involucra, todos los descansos también, y vamos a comenzar ahora, para que nos vamos poniendo a tono. Bien. Lo primero es lo primero, ¿cierto? ¿Qué es la jornada de trabajo? ¿Cierto? Porque podríamos definirlo de muchas maneras, pero en el fondo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato de trabajo. Es decir, usted va a trabajar de lunes a viernes de las 8 a las 6 de la tarde. Obviamente, ¿cierto? Tiene que presentarse a su trabajo laboral en forma física, ¿cierto? Una de las cosas que a lo mejor es de perogrullo, ¿cierto? Que uno dice, ah, pero lógico, sí, pero hay que mencionarlo. El trabajo es presencial y es personal, ¿sí? Más que presencial, porque ahora tenemos teletrabajo también que está mucho más masificado, siendo una ley antigua, insisto, eh, es, es personal,
Es decir, yo tengo que hacer el trabajo, o sea, nadie lo puede hacer por mí, ¿ya? Entonces se considera también jornada de trabajo al tiempo que el trabajador, ¿cierto?, encuentra a disposición del se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor por causas que no le sean imputables, ¿cierto? Es decir, entonces, si yo voy a mi trabajo en forma, digamos, personal, ¿cierto? Y presencial también, y se cortó la luz, ¿cierto? Y mi trabajo es con un computador, por lo tanto no tengo electricidad, ¿cierto? No puedo trabajar. Entonces el empleador no puede descontarme el tiempo que yo no trabajé, ¿cierto? No me lo puede imputar a mí ese tiempo, porque no es de mi responsabilidad que la empresa no tenga luz, ¿ya? Puede que sea un par de horas, ¿sí? Puede ser todo el día incluso, ¿cierto? Que no hay luz. Entonces, a fin de mes tú no podrías descontar ese día, ¿cierto? Porque no es culpa del trabajador. El trabajador cumplió su horario, llegó a su trabajo, pero las condiciones que estaban en ese minuto, tú no podías desarrollar la labor, ¿cierto? Lo mismo puede suceder, por ejemplo, si es que el trabajador necesita alguna materia prima para trabajar y esa materia prima no está, porque no llegó la importación, porque no lo compraron, porque se acabó, no tengo idea, ¿cierto? También podría ser en esa situación. Es decir, entonces, toda circunstancia en la cual tú, por distintas razones ajenas a tu responsabilidad, no te pudiste desarrollar y no pudiste cumplir tus funciones. Karen, dígame. Hola, buenas tardes, profesora. Respecto, es que a veces en las empresas no hay agua. Sí. Ahí se les obliga a trabajar igualmente a los trabajadores. A ver, la ley dice, ¿cierto?, con respecto a la ley 16.744, que habla con respecto a la seguridad, de higiene y seguridad en el trabajo, ¿cierto? La ley dice que no podrían estar más de 4 horas sin agua, ¿ya? Ese es el máximo. Por lo tanto, si una empresa asume o entiende o averiguó, ¿cierto?, con Aguas Andinas, que no va a haber agua durante todo el día, entonces va a tener que buscar las medidas. O instala agua de emergencia, ¿cierto? Como estos bidones que hay con dispensadores, o simplemente va a tener que dejar suspendidas sus funciones laborales, es decir, va a tener que despachar a la gente hacia sus casas. Eso es lo que dice la ley, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? A veces les da lo mismo y tienen que seguir trabajando de igual forma, ¿ya? Porque entienden que, no sé, sin agua se puede seguir trabajando, ¿no es verdad? Pero va a depender de la naturaleza de los servicios, porque si estamos, por ejemplo, en la embotelladora andina, ¿cierto? Uno de sus principales materias primas precisamente es el agua, ¿cierto? Entonces, en ese caso, claramente los tendrían que despachar a todos. Pero en un sentido, ¿cierto? Que la ley, por sobre las cosas, por sobre muchas cosas, protege, por supuesto, la salubridad o la salud de los trabajadores. Una empresa, la ley lo dice, que tenga más de 4 horas, debe despachar a su gente a la casa. Eso dice la ley. ¿Ya? Porque es lógico, o sea, no puede estar, por ejemplo, los baños. Imagínate estar ocupando los baños durante 4 horas y sin poder tirar la cadena. Esto es un foco de infección increíble. Entonces, en ese sentido es el tema. Aunque entiendo que muchas empresas, vuelvo a insistir, como que no les importa tanto y obligan a sus trabajadores a hacerlo igual, ¿cierto? Entonces, ahí estamos nosotros, los gestores de recursos humanos, ¿cierto? En la cual debemos sugerir, debemos informar, ¿cierto?, a las jefaturas mayores que la ley dice esto. Entonces, por lo tanto, tú estás poniendo, ¿cierto?, en antecedentes si es que la empresa no sabe. La decisión no la tomas tú, la toman ellos. Javiera. Profe, ¿y ahí como trabajador se podría denunciar a la empresa? Sí, claro. Claro que lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Ya. Ahora hay que tener cuidado, pues, obviamente, ¿cierto?
Porque si lo haces con nombre y apellido, lo más probable es que después sepan quién fue, ¿cierto? Y por lo regular, ¿cierto? Que no es lo lógico, que no es lo ético, pero de alguna manera se toman alguna consecuencia los trabajadores que acusan. Es lamentable, ¿eh? Pero es así. O sea, yo por un lado les digo a ustedes lo que dice la ley y lo que en verdad sucede, ¿cierto? Lo que la realidad es. Vuelvo a insistir, no todas las empresas son iguales, ¿sí? Hay empresas que efectivamente cumplen con lo que tienen que cumplir, sí, y esas son las buenas empresas, pero otras no, otras lamentablemente no. Sigamos. La jornada ordinaria, ¿cierto? Aquí tenemos que distinguir ciertas cosas con respecto a estos términos, ¿cierto? Cuando hablamos de jornada ordinaria máxima, ¿cierto? Son las 45 horas semanales que por lo regular la gente con un contrato tiene, ¿cierto? También podemos entender, ¿cierto?, como jornadas que son más pequeñas, por ejemplo, las que trabajan part-time. El máximo de horas de un part-time son 30 horas, ¿sí? Distribuidas como se las quieran distribuir, pero son 30 horas semanales. A una persona que trabaja full-time, ¿cierto? Son 45 horas semanales, que podrían ser distribuidas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí dice de 5 a 6 días, es decir, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Sin embargo, esta hora ordinaria, no podrá exceder de 10 horas. ¿A qué se refiere con esto? Tomen lápiz y papel para ver si se les resulta más fácil. Si yo tengo una persona que trabaja de lunes a viernes, ¿cierto? De 8 a 6 de la tarde, significa que está trabajando, ¿cierto? 10 horas diarias. Por 5, ¿cierto? Si ustedes sacan la cuenta, por los 5 días, 10 horas diarias por 5 días de la semana, me da 50, ¿cierto? Pero a eso yo le debo restar, ¿cierto?, el tiempo de la colación. Es decir, entonces quedarían 9, imaginando que tiene una hora, ¿cierto? Quedarían 9. 5 por 9 son 45 horas semanales, ¿ya? Esa es más o menos la lógica matemática. Entendemos también por jornada extraordinaria todo lo que sobrepase del horario, digamos, normal del trabajador. Si el trabajador sale a las 6 de la tarde y tiene que quedarse hasta las 7 o a las 8, eso es una jornada extraordinaria, ¿ya? Ahora, esta jornada extraordinaria, indudablemente que es momentáneamente o por alguna situación específica y puntual, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Hay otra que se llama las horas extraordinarias. Pero legalmente estas horas extraordinarias primero se deben pactar para atender necesidades o situaciones temporales, ¿cierto?, de la empresa, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, ¿cierto? Y además se debe hacer en un anexo de contrato, el cual no puede sobrepasar los 3 meses, ¿ya? Por tanto, las horas extras, como tal, horas extras, ¿sí?, siempre deben estar pactadas con anterioridad y además deben estar autorizadas, claramente, ¿cierto?, mediante este documento. Les pongo un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, la empresa Bressler, la que hace helados, ¿sí? Ellos, lo más probable en que entre diciembre, ¿cierto?, y febrero tengan la mayor productividad, ¿cierto?, necesaria para producir los helados. Por lo tanto, en ese tiempo, ¿cierto?, le hacen un contrato, a un anexo de contrato a estos trabajadores, diciéndoles que se deben quedar, ¿cierto?, 2 horas diarias, ¿cierto?, por concepto de horas extraordinarias, debido a esta situación temporal de una mayor producción. Por tanto, debe tener un respaldo. Javiera. Profe, disculpe lo ignorante, pero no entendí la diferencia entre jornada extraordinaria y hora extraordinaria. La jornada extraordinaria como concepto es todo lo que trabajes luego de tu horario de trabajo. Salías a las 6,
Todo lo que trabajes después, hasta las 7, hasta las 8, no sé qué, ¿cierto? A eso se le llama jornada extraordinaria, porque estás trabajando más de lo que te corresponde, ¿cierto? Pero tiene que ser, ¿cierto? Por situaciones puntuales en esos casos. No sé, que justo tenías que entregar a lo mejor un informe y que te lo está pidiendo el gerente, entonces el jefe te dijo, pucha, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que quedar porque esta cuestión hay que hacerla, ¿cierto? Entonces no es algo que está, por decirlo así, que es siempre. Cuando es siempre, ahí se llama horas extraordinarias. ¿Ya? Ahora, de igual forma te la van a pagar como una hora extraordinaria si es que te la pagan, porque no necesariamente te la tienen que pagar. A lo mejor puede ser un acuerdo. Mira, nos quedamos hoy día hasta las 8 de la tarde, pero mañana puedes llegar a las 10, ¿cierto? Entonces ahí hay un trato distinto. Sin embargo, las horas extraordinarias legalmente hablando, ¿cierto? En su concepto real, es cuando la empresa efectivamente necesita que en un tiempo prolongado, ¿cierto? O una temporada, necesita que su gente trabaje más por un tema de producción o por algún tema en la cual la empresa efectivamente tenga un respaldo. Por lo tanto, ahí debe hacer un anexo de contrato donde conste. No sé si te quedó más claro. Sí, y en las horas extraordinarias, ¿como cuántas horas más podrían ser? Siempre son dos. Tanto Ahí entran las extraordinarias, 2 horas. siempre son dos. Las horas Y en la jornada extraordinarias extraordinaria, ¿cuántas pueden ser? también son dos. Ah, Siempre las dos son ya. dos. Siempre Ya, puede ser hasta dos. ¿Ya? ya. No es que sean, a ver, vuelvo a insistir en esto, no es que sean cosas distintas, sino que el motivo es distinto, ¿ya? Porque de igual forma tú te estás quedando luego de la hora, ¿no es verdad? Pero el motivo es distinto. Entonces, si llamamos jornada extraordinaria todo lo que tú sobrepases de ese tiempo, que no necesariamente tiene que ser con anexo, que no necesariamente tiene que ser por un acuerdo por pago, sino que, por un pago, sino que podría ser por un acuerdo, que es algo que se puede dar circunstancialmente. Sin embargo, cuando hablamos de horas extraordinarias, la ley exige que debes tener un anexo de contrato que no sobrepase más de 2 horas diarias, ¿cierto? Y que además en este anexo de contrato diga cuáles son las razones por las cuales la empresa requiere que el trabajador esté. ¿Ya? William. Profe, entonces la jornada extraordinaria, si es a trato verbal, es como decir que el jefe te pida quedarte media hora más y luego al otro día podés llegar media hora tarde. Algo así, Exactamente. ¿cierto? Podría ser Ok, un acuerdo. gracias. Ya, Exactamente, gracias. podría ser un acuerdo. ¿Ya? Oiga, profe, Profe, perdón. Chicas, levanten la mano, entonces si no nos atropellamos. ¿Quién habló primero? Javiera. yo no soy la Profe, Luis. Javiera. profe, entonces, ahí igual, como en el caso que puso William de que quedarse media hora y después llegar media hora tarde, ahí no se le pagaría hora extra. No, Porque porque al hay un final igual, acuerdo. claro, Exactamente. Pero también podría ser que el jefe te dijera, escucha, te pago la media hora. ¿Cierto? Pero es ya, un acuerdo, porque no hay un documento firmado. ya. ¿Sí? Ok. Luisa. No le iba a comentar que esto de quédate media hora y mañana te la devuelvo. En verdad yo he comprobado que nunca te la devuelven. Yo, por ejemplo, sí me he ido antes al otro día, pero igual me descuentan. Nunca te lo arreglan si no te hacen un papel así como por escrito. Como que Ya, puede suceder. esos acuerdos por boca no funcionan. Puede suceder, sí, puede suceder. Va a depender de la confianza que tú tengas en el jefe, nada más que eso, ¿ya? Porque es un acuerdo, po, ¿no es verdad? Ahora, indudablemente que en la generalidad y en este trabajo, ¿cierto? Siempre, 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 siempre los documentos son los que mandan, ¿ya? Y yo diría que en todo trabajo, no tan solo en este. Siempre los documentos son los que mandan. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. Y después tú no tienes cómo respaldar lo que te están diciendo. Camila.
Profe, y en el caso de que, por ejemplo, el jefe a uno le pida que se quede media hora más, ¿uno le puede pedir o exigir que esa media hora quede respaldada por algún papel? Podría ser. O sea, a lo mejor tú te podrías adelantar a la jugada, ¿cierto? Y mandarle un correo electrónico y que te lo responda, ¿cierto? De acuerdo a nuestra conversación verbal, ¿cierto? Accedo a quedarme hoy día media hora, por ejemplo, Y eso es ¿cierto? como ya un Y respaldo. claro, eso podría ser un respaldo, Y ¿ya? si no lo Pero responde, chuta, si no te responde, ya, o sea, el ideal es que te responda, indudable, pero ya por lo menos estás dejando un respaldo de algo, o sea, se lo puedes mandar con copia a alguien, ¿sí? ah, No ya. necesariamente al jefe, a lo mejor con copia al departamento que paga las remuneraciones, Súper. ¿cierto? Porque después la Ujú. persona que está pagando las remuneraciones va a leer el correo y va a decir, ah, a ver, le voy a preguntar a este jefe. Entonces ahí ya hay otra persona involucrada, ¿cierto? Entonces copiar a Ya, alguien siempre es bueno. ya, profe. Ojalá no al gerente ni al dueño, eso sí, porque si no te podrías meter en problemas. Bien, entonces el máximo de 45 horas semanales, ¿cierto? Hay algunas excepciones, ¿sí? Hay alguna exclusión con respecto a esto, y que precisamente son las personas que están contratadas, ¿sí? Bajo el artículo 22. Y estas personas claramente son, por ejemplo, dice gerentes, administradores, operadores con facultades de administración y todos aquellos sin fiscalización inmediata, ¿cierto? Esto de la fiscalización superior inmediata es como un poquito sui generis, porque en el fondo todo el mundo tiene supervisión, ¿cierto? Todo el mundo de una u otra manera. El único que no tiene supervisión es el dueño, ¿cierto? Pero de ahí para abajo, todos de alguna manera tenemos supervisión. Pero aquí se refiere a la inmediata, es decir, que no están ahí contigo trabajando en el mismo departamento, ¿cierto? Entonces, todas las personas que tienen artículo 22 están excluidos, por ejemplo, de marcar, de marcar la llegada, la salida, qué sé yo. Regularmente trabajan por objetivo, ¿sí? La supervisión que tienen, pero no la tienen ahí al hueso ni al callo, sino que la tienen en la medida que ellos están entregando sus tareas, ¿cierto? ¿Qué más? Que podrían también ejercerla fuera del lugar de su trabajo, podrían ejercerla en otro lado, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, un gerente que tiene una reunión con otra persona, no sé, un proveedor, por ejemplo, ¿cierto? También está trabajando y por ende no se le va a controlar el tiempo que ocupe para aquello, ¿sí? Entonces, dentro de las 45 horas semanales hay un artículo 22. ¿Ya? Yo hasta hace un tiempo atrás, en mi pega, ¿cierto? Por esto de las clases, inicialmente yo tenía un contrato, Profe, estaba pegada. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí sí. Qué raro. Sí, se ha Sí. escuchado, profe. Sí, ¿todo Sí. bien? Ah, entonces Yo tenía eres entonces tú. pegado. No, eres tú, lo siento. Ah, No, porque estoy eso bien, que tenía todo estoy bien conectado. conectada. Ah, Tengo ya. buena señal, estoy Es bien que conectada. a mí se me pegó. Sí. Entonces, como les contaba, yo hace un tiempo atrás me adelanté a la jugada, ¿cierto? Y tiempo atrás, bastante tiempo atrás, eh, solicité un contrato por 40 horas. Entonces, de esa manera yo tenía mayor movilidad con respecto a las clases, ¿cierto? Cuando recién comencé a hacer clases en ENAC. Bueno, después, ¿cierto? Conversamos con el jefe y me dice, ¿sabes, Rosita? Mejor pónete artículo 22, me dijo, y así tienes mayor libertad, me dijo, y tú trabajas por objetivos sin problema. Y desde ese minuto yo tengo artículo 22, por lo tanto yo no marco, ¿cierto? No tengo necesidad de estar una cantidad de horas en la pega, yo estoy en los minutos que tengo que estar, ¿cierto? Pero claro, el día, ¿cierto?, que yo no cumpla con las remuneraciones, con los anticipos, los contratos, los finiquitos, todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Lo más probable es que ahí el jefe me va a llamar y me va a decir a él qué pasó aquí, pues, ¿cierto? Porque yo trabajo por objetivo. Javiera, dígame. Profe, cuando dice que usted se puso el artículo 22, ¿se refiere a como ponerlo en el contrato? Hice un anexo de contrato nuevo, ¿sí? Ya.
hice un contrato de anexo cambiando la condición de 45 horas, o en ese tiempo de 40 horas semanales, al artículo 22. Digo hice porque obviamente lo confeccioné yo, ¿cierto? Pero quien me autoriza a hacerlo es el dueño de la empresa. No es que yo tome las determinaciones. Dígame. Pero el artículo 22 es un artículo que está en el Código del Trabajo. Sí, claro, claro. En los incisos 1, 2, 3 y 4. Sí, porque hay otro artículo del Código del Trabajo que tiene otro tipo de horario. Claro, sí, pero en este caso estamos hablando de la exclusión de la limitación del tiempo, ¿ya? Ya. Que no están obligados a cumplir las 45 horas semanales. Sí. A eso me refiero. Ya. Ok, sigamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando con todo esto? Estamos hablando de la continuidad, ¿cierto? En la prestación de servicios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se manifiesta, ¿cierto? Por la presencia, que el trabajo es, digamos, personal, ¿cierto? Que las jornadas pueden ser completas o parciales, y la jornada parcial pudiera tener todos o solo algunos días de la semana, ¿sí? En la parcial. Si cumple las 30 horas, puede ser retribuida todos los días, o 3 días, o como fuera, ¿cierto? Esa es la exclusión que hay. Hay ciertas interrupciones, ¿cierto?, de la jornada de trabajo, ¿sí? Hay una interrupción diaria, ¿sí? Y una interrupción de jornadas, dice, de descansos entre jornadas. La interrupción diaria, ¿cierto?, dice, la jornada se divide en 2 partes, dejando a lo menos media hora de colación. Eso es lo legal y ese es el piso, ¿ya? El piso que la ley le otorga al empleador. Usted debe darle a lo menos, ¿cierto?, media hora para que esta persona pueda almorzar. Por lo tanto, ese descanso no es imputable a la jornada de trabajo, ¿sí? Es decir, entonces, no estás trabajando en ese tiempo, por lo tanto, no tiene la obligación el empleador de pagarlas, ¿ya? Y de ahí en adelante, ¿cierto? Si tienes 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, lo que sea, ¿cierto? No estás trabajando. Eso significa entonces, ¿cierto? Que para llegar a cumplir las 45 horas, obviamente que tu horario se te va a extender, ¿cierto? Entonces, yo les voy a contar una experiencia que tengo de muchos, muchos años atrás. Tengo que haber tenido 18 años, por lo menos, hartos años, pues chiquilla. Yo tengo 54, así que imagínense la cantidad de años para atrás. Y tengo súper buena memoria, además. Entonces, yo trabajé en un supermercado, ¿cuál era? Unimark, me acuerdo. Que era uno de los primeros supermercados que habían en Chile, ¿cierto? Unimark. Y estaba ubicado en Vitacura. Me quedaba, pero lejísimo, lejísimo de donde yo trabajaba, de donde yo vivía, que demoraba aproximadamente como 2 horas en llegar a ese lugar. Y entonces tú entrabas, el horario de entrada era a las 7:30 de la mañana, teníamos que entrar, ¿sí? Y se le llamaba en ese momento turno partido, así se le llama. Y la idea era que tenías como 3 horas para almorzar. O sea, salía, por ejemplo, a las 2 de la tarde, ¿cierto? Y luego entrabas a trabajar de vuelta a las 5 de la tarde. Entonces, para cumplir las 45 horas, o sea, imagínense, salía, qué sé yo, 10 de la noche, 11 de la noche, estábamos todo el día. Y no tenías ninguna posibilidad, yo no tenía posibilidad de ir a mi casa, porque me demoraba 2 horas. Entonces me demoraba 2 horas para allá, o sea, no alcanzaba a volver. ¿Ya? Entonces, ese tiempo que te daban entre medio, claramente no te lo pagaban.
¿sí? Porque era parte del descanso de la colación. Y como la ley dice que tienes 30 minutos mínimos, ¿cierto? Pero ellos estaban dando mucho más del tiempo que correspondía. Ahora, con el tiempo, obviamente, esa situación cambió, porque indudablemente que hubieron acusaciones a la dirección del trabajo y ahora son muy pocos las empresas que utilizan esa metodología, ¿cierto? Porque es un tema abusivo, ¿cierto? Estamos hablando de que la gente no vive al lado de la pega, ¿cierto? Más allá, más encima de todos los problemas que hay de locomoción. Luisa, dígame. No, le quería comentar que yo viví 9 años en San Antonio y trabajé allá en un supermercado como, digamos, local. Y allá, bueno, la mayoría de los supermercados, ellos cierran. Los supermercados cierran a la hora de almuerzo como por 2 horas y media. Y se van todos los trabajadores a su casa, porque no hacen turnos, por la misma gente trabaja en la mañana y después en la tarde. Claro, claro. El tema es que ahí es distinto, porque San Antonio es chiquitito, ¿cierto? Pero acá en Santiago no, po. Santiago es diferente, a lo mejor la gente que vive en San Antonio quizás lo más lejos que puede vivir en Cartagena, creo yo, ¿cierto? Camila. Para acotar eso, en bueno, la mayoría de las regiones cierran. Es como solamente en Santiago que es como horario fluido, pero en todo lo que es como regional, yo he vivido en varias partes y también en todas partes cierran en la hora de almuerzo. Sí, claro, sí, sí, eso es cierto. Pero insisto, porque en el lugar físico, digamos, está bien, o sea, tú puedes ir a tu casa, almorzar en tu casa, descansar en tu casa, ¿cierto? Efectivamente, puedes hacer vida durante ese tiempo. Pero nosotros, donde yo trabajé, como les decía, 18 años atrás, el abuso era harto. O sea, de hecho teníamos que almorzar en una plaza, en cualquier lugar, ¿cierto? Lo que pudieras llevar de comida, porque tampoco había un lugar donde comer. Era así de terrible en ese minuto. Me acuerdo que ese fue uno de mis primeros trabajos y el sueldo mínimo de ese lugar, o sea, en ese momento eran 14.000 pesos. Ese era el sueldo mínimo, que era lo que yo ganaba. Usted dice 14 lucas. Sí, pues. Hace más de 34 años atrás eran 14 lucas. Karen, dígame. Entonces, por lo que entendí, las empresas, hay empresas que dentro del horario dan esa media hora y hay empresas que no. Tienen que darla. Eso es lo mínimo que te pueden dar para almorzar. No es optativo. Esa media hora es obligación. Algunos te dan más, claramente, 1 hora por lo regular, ¿sí? Hay dos que están levantando la mano. Y si la persona no quiere tomársela como para salir más temprano, tiene que tomársela igual. No, recordemos que hay un principio, uno de los principios decía que la ley te protege hasta de ti mismo, ¿sí? Entonces se entiende que el trabajador necesita el descanso y necesita ingerir alimento, ¿sí? Entonces la ley te está protegiendo. Karen, dígame. No, ya bajé la mano. Ah, ya, ahora sí. La Luisa tiene la mano arriba. Oiga, profe, pero por ejemplo, mire, yo tengo horario especial igual por el tema de los estudios. Entonces yo, por ejemplo, viernes y sábado yo trabajo todo el día, de apertura a cierre. Pero 2 días en la semana yo trabajo 5 horas. Y eso, cuando voy esos días, yo no tengo colación, porque como llego a las 3:30 de hecho era hasta las 8, pero como estamos cerrando a las 6:30, voy de 3:30 a 7. Pero igual cuando iba hasta las 8 no tenía colación porque eran 5 horas. Claro. No sé si eso es legal o no. Sí, está bien, está bien. Está bien porque una hora normal de una persona que trabaja en una viernes, por ejemplo, con 45 horas, son 10 horas en total. Por tanto, a la quinta hora estamos hablando de la mitad, estás dividiendo la jornada. Así que eso está bien. La Javiera levantó la mano. Sí, profe. ¿A qué se refiere
punto 2 de la A, donde dice no es imputable la jornada, excepción de trabajos de proceso continuo. Es cuando, por ejemplo, un trabajador por necesidad de la empresa, por ejemplo, cuando es una fábrica de línea de producción, no la pueden parar. Ahí sí efectivamente, ¿cierto? Se la tienen que pagar. Es como parte del trabajo. Y cuando el proceso de producción pare, recién ahí se pueden tomar su tiempo de descanso. Esa es la excepción. Pero uno que trabaja en una oficina, claramente puede parar, ¿cierto? A eso se refiere. Camila. Profe, todavía no entiendo qué significa imputable a la jornada. Imputable es que te lo resten. Ah, ya. Eso es que te lo resten. Imputable es que tú te haces responsable de algo, que te imputan algo, tú tienes la responsabilidad. Entonces no es imputable, entonces, por lo tanto no es de tu responsabilidad, ¿sí? Pero en este caso, que no es imputable a la jornada, significa que no es parte del trabajo, estás en horario de descanso, a eso se refiere, que no te lo van a pagar. Ah, ya, profe, gracias. Bien, entonces, seguimos. No es imputable a la hora de jornada de trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, no se suma, lo restan, ¿sí? Es parte de tu tiempo, no te van a pagar por esa media hora, ¿cierto? Interrupción o descansos entre jornadas, dice, en ese caso, ¿cierto? El texto del Código del Trabajo, ¿cierto? No hay una reglamentación, ¿cierto? Es decir, no sé, después de 2 horas tú puedes tomarte un break, o después de 3 eso no lo dice el texto, ¿sí? Por lo tanto, todo eso es acuerdo. Hay algunas cosas en que se hay que considerar. Por ejemplo, ¿cierto? La gente que trabaja en call center, la ley indica que cada cierta cantidad de horas, ¿cierto? Tienen que salir de su box y tienen que sacarse los audífonos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podrían tener algún problema auditivo, ¿cierto? Yo conozco una situación en el call center de Cuprum, que tengo un pariente que trabaja ahí, y en el call center de Cuprum cada 2 horas tienen un break de 10 minutos. ¿Para qué? Para que se saquen los audífonos, ¿cierto? Dejen de presionar sus oídos y luego siguen trabajando. Pero eso es un acuerdo, incluso se lo ganó el sindicato de ellos, ¿ya? Pero el Código del Trabajo no lo dice. Aunque, sin embargo, existen algunas jurisprudencias que ha dicho la Dirección del Trabajo, seguramente por alguna acusación que ha hecho algún trabajador, han revisado la situación y han puesto jurisprudencia. Entonces se dice, habiendo tomado nota, ¿cierto?, de esta circunstancia, ¿cierto?, de ahora en adelante las empresas que tengan este mismo problema debieran guiarse por esta jurisprudencia. O sea, son como, entre comillas, y como pequeñas leyes que están dictadas de acuerdo a una situación en específico, ¿ya? Por eso dice, sin embargo, hay jurisprudencia, es decir, entonces podrían haber acuerdos en que la Dirección del Trabajo, digamos, va a mediar. Javiera. Profe, ¿a qué se refiere con jurisprudencia? Esa palabra significa, ¿cierto?, que son, a ver, para que lo puedan comprender bien. La jurisprudencia es como, téngase presente. Eso es. O sucedió esto, ¿sí? O es como poner una alerta. ¿Es como una afirmación? Sí, podría ser. Es como un ordinario, ¿cierto? Cuando uno habla de leyes, decretos, normativas y ordinarios, ¿cierto? Los ordinarios son los que, en la ley civil, por decirlo de alguna manera, no en la ley laboral, en la ley civil los ordinarios son los que informan, son los que dicen qué es lo que hay que hacer y en qué circunstancias. ¿Ya? Eso es una jurisprudencia, es téngase presente. Cuando en una empresa sucedió tal o cual cosa, se debió haber hecho esto, o se hizo tal cosa. Entonces, cuando otro trabajador de otra empresa
pone el mismo reclamo, entonces ahí la Dirección del Trabajo le dice a la empresa, pero ojo, aquí hay una jurisprudencia, ¿cierto? Aquí hay un téngase presente. Por lo tanto, esto ya está definido, guíese por lo que está definido. No sé si se entendió ahora. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, pucha, parece que me pasé. Uy, ¿dónde estaba? Cambié, ahí estoy. En las 6. Ahí está. Perfecto. Entonces, siguiendo esto con el tema de las horas extraordinarias, como les mencionaba, el máximo son 2 horas diarias, ¿sí? Y en las cuales deben ser pagadas al recargo mínimo de un 50%. Ese es el mínimo que te pueden pagar del 50%. ¿50% de qué dirán ustedes, cierto? El 50% del valor hora, ¿cierto? Si tu hora de trabajo, ¿sí? Estoy inventando, cuesta 2.000 pesos, ¿cierto? Ese es el valor de una hora trabajada. Pues entonces lo mínimo que te pueden pagar por una hora extra son 1.000 pesos. Es el 50% del valor hora. ¿Ya? Después dice, todo pacto, por otro lado, también se pueden pactar más. Sí, claro, se pueden hacer todos los pactos que hayan posible, ¿sí? En algunas empresas podrían pagar hasta el 200% por hora extra, dependiendo en el día que lo vas a realizar, ¿cierto? Regularmente eso se produce los domingos, los feriados, ¿cierto? Que siempre el valor hora extra lo suben, ¿cierto? Pero todo eso es acuerdo. El mínimo recargo que te pueden pagar es el 50% del valor de tu hora trabajada. Bien, dentro de toda esta jornada, ¿cierto, Felipe? Una pregunta sobre, sobre esa hora extra en particular, profe. Cuando usted habla de que se le puede pagar mínimo un 50%, usted habla de que serían los 1.000, con el ejemplo de los 2.000 pesos de la hora normal. Sí. Serían 2.000 más 1.000, ¿cierto? Claro, exactamente. Ah, ya. Exactamente. O sea, la hora te cuesta más 1.000 pesos que el 50%, serían 3.000. Exacto. Perfecto. Dígame. Gracias. Profe, y cuando se paga esa hora extra, pero los que tienen el contrato por el horario, por el artículo 22, ¿no tienen horario de entrada y de salida? ¿Cómo se regulariza? No tiene hora extra. Ahí no tiene hora extra. Ah, ya. El que tiene artículo 22 no tiene hora extra. ¿Ya? Porque se entiende que trabaja por objetivo, no por cantidad de horas. ¿Ya? Ok, sigamos. Ya. Entonces, dentro de esto, de todo lo que hablamos de las jornadas laborales, ¿cierto? Indudablemente que esto no es a libre albedrío del trabajador, ¿cierto? Tiene que haber un control de la asistencia. Y para esto existen varias formas de control, ¿cierto? En las cuales están y lógicamente autorizadas por la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Y que permiten el registro del control de asistencia, ¿cierto? Y estos pueden ser los libros, ¿cierto? Que a lo mejor la mayoría conoce, las tarjetas, que son unas tarjetas que se meten en un reloj y que marca la hora, ¿cierto? Y también tenemos todos los elementos tecnológicos que en la actualidad hay. Por la huella digital, por estas tarjetas magnéticas, por cámaras, también existe un sistema de cámaras que también te registra tu llegada, ¿cierto? En fin, hay una serie de métodos, ¿cierto? Pero todos estos métodos, especialmente los tecnológicos, deben estar autorizados por la Dirección del Trabajo. ¿Qué está levantando la mano? Felipe, Karen, Felipe. No, profe, no levanté la mano ahora. Ah, ya, entonces baja la manito. ¿Y Karen? Sí, mi consulta es, ¿ese reloj control va directo a un software? Sí. Porque sí. ya. Cuando hablamos con la huella, de la Pero huella o de la tarjeta magnética o de la grabación. Ya.
Y si hay en papel, hay que después ingresarlo manualmente a una planilla, una cosa así. No. Estos sistemas te dan los informes en forma automática. Ah, ya, pero si fuera a mano, o sea, si fuera los libros de entrada. Claro, en ese caso seguramente tendrías que mandarlo a un archivo Excel, por ejemplo. ¿Sí? Sí, ok, gracias. María Isabel. Yo también tengo una duda con eso. Lo que pasa es que yo también trabajo en supermercado y marco con tarjeta, pero la niña de recursos humanos modifica todo. ¿Eso es legal? No. ¿No? No se puede modificar. ¿Por qué lo modifica? ¿Qué hace? Quita las horas, coloca más horas. ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Pero a ti te consta que es así? Sí, pues, sí. ¿Cómo te Por mi consta? jefa. Por mi jefa. ¿Cómo? ¿La jefa te lo dice? Porque, sí, pues mi jefa me dice, le vamos a quitar las horas. Yo puedo mover las horas, dice. Las puedo modificar. Ya, Entonces, por eso yo le pregunto. y luego de esa advertencia, ¿lo hacen? Sí, pues lo hacen, porque después sale reflejado en la liquidación. Ya, eso es ilegal, pues eso no lo pueden hacer. O sea, es más, se supone que estos sistemas, ¿cierto? Una de las condiciones del sistema el trabajador tiene que tener un registro de la marcación o tiene una pequeña impresora en la cual te da un voucher donde te dice la hora que estás marcando o te lo manda directamente a tu correo electrónico donde dice la hora que marcaste. Claro, porque es como que ella tuviera el poder, una cosa así. No, bueno, si las personas que manejamos ese tipo de software, indudablemente que somos, entre comillas, los apoderados, ¿cierto? Y uno puede ingresar, revisar y todo, pero ¿puedes cambiarlo técnicamente? Sí, lo puedes hacer, pero no debes, porque yo no le puedo poner a un trabajador, por ejemplo, que se fue a las 6, cambiarlo en el informe, cuando el trabajador recibió su voucher que salió a las 8. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué pasa si te encuentras con un trabajador que religiosamente guardó todos sus vouchers? ¿Qué pasa ahí? Y se va a la dirección del trabajo y dice, mire, aquí están mis vouchers, yo llegué y salí a todos los días a esta hora y mira el informe de asistencia. No hay pero se puede hacer eso. Pero claro que puede. Se puede ir a la inspección. Pero indudable, si te están corrigiendo, insisto, si es que tienes el voucher de respaldo. Y eso lo tienes que tener, ¿cierto? Y además te deben entregar una hoja donde está tu informe, porque lo tienes que firmar. Eso no lo hacen. Ya, eso también hay que hacerlo. Eso también lo tienen que hacer. Tanto las tarjetas de marcación como los informes que te dan estos software de sistemas tecnológicos o los libros, ¿cierto?, de registro, el trabajador tiene que firmarlos. Un trabajador un libro, por ejemplo, que diga el nombre del trabajador, el horario en que trabajó y que no tiene la firma, no es válido, pues. Si el trabajador es el que tiene que hacer el respaldo de su horario. Claro. Ya, profe, gracias. Ya. Van a llegar todos a poner ahí demanda a las empresas. Nada que ver. Luisa, dígame. No, le quería preguntar a la compañera, lo que pasa que yo no sé en qué cadena ella trabaja, yo por lo menos en el Totus, pero nosotros tenemos una plataforma que se llama Falanet, que nosotros ahí podemos ver en línea la marcación. Por ejemplo, yo marco ahora y la puedo ver al tiro y me sale al tiro que marqué. Y yo lo puedo ver a la hora que yo quiera. Ah, sí, mi hermana igual trabaja ahí. Cámbiate a Totus. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te digo, eso tiene que tener un control. O sea, te vuelvo a insistir, uno como la persona que maneja el software, sí, efectivamente uno se puede meter al sistema, ¿cierto? Y es violable, de todas maneras es violable. Pero no puedo violar algo que yo sé que hay un respaldo y hay un voucher.
¿cierto? ¿Qué pasa si yo le paso el informe para que el trabajador me firme el informe, ¿cierto? Y después él revise y diga, oiga, ¿sabe qué? Mire, aquí yo tengo que salir a las 6, pero el voucher yo salí a las 8. Aquí está en el respaldo. Ahí te van a pillar que estás haciendo pillería, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante, chiquillos, saber cuál es la legalidad. Y por eso también, en algún minuto se los dije, ustedes tienen una responsabilidad social con esto, porque hay mucha gente que les va a preguntar, que saben que están estudiando recursos humanos y les van a preguntar, oye, ¿esto se puede o no se puede? Porque la mayoría de la gente no lo sabe, ¿sí? Y es por eso también que se producen los abusos, ¿sí? Luisa. No, profe, no lo había bajado. Jefa. Profe, ok. Después dice, el control de asistencia debe ser llevado por el empleador, pero es el trabajador, dice, quien debe anotar en el libro nombre, hora y firma, ¿sí? O marcar la tarjeta reloj control, ya que es el registro, dice, ya que este registro es la única constancia válida, ¿cierto?, de la asistencia, las horas efectivas trabajadas, sean ordinarias o extraordinarias, ¿cierto?, y del otorgamiento de descanso semanal. Karen. Eso respecto al reloj control y el software solo hace por ejemplo, para pagar la hora extra, solo lo hace el software y después Claro, bueno, es que depende del software que tenga, digamos, pero la gran mayoría, ¿cierto? En el fondo es un software instalado en un computador, ¿cierto? Las personas marcan en el lugar de la empresa, esa marcación llega, ¿cierto? Y se produce un informe de asistencia. Y en este informe de asistencia te va a sumar en forma semanal las horas que trabajó, ¿cierto? Y abajo te va a dar un total, ¿cierto? De las horas que trabajó, de las horas que no trabajó, de las horas extraordinarias, etcétera. Te va a dar el resultado total. Hay algunos que tienen otro tipo de aplicaciones, pero por lo pronto lo más básico tendría que tener eso. Cantidad de horas trabajadas, cantidad de horas que no trabajó y cantidad de horas extra. ¿Sí? Y las horas no trabajadas quiere decir los atrasos. Exactamente, los permisos no remunerados, por ejemplo, eso también hay que descontarlo, ¿sí? Bien, sigamos. Constituye entonces una infracción grave, mira, grave, a la legislación laboral no llevar registro de asistencia, llevarlo sin cumplir las exigencias legales o adulterar los datos del registro en cualquiera de sus formas, ¿ya? Es una infracción grave. Bien, resumen. Cumplimiento de la jornada, entonces el empleador debe llevar un registro de asistencia para determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o extraordinarias, y debe utilizar libro de asistencia, reloj control o algún sistema computarizados o con tarjetas magnéticas, ¿cierto? El sistema ahí puede ser de varias cosas. Todo esto que hemos hablado, por supuesto, nos da razón, ¿cierto? Y nos explica entonces por qué un contrato tiene dependencia y subordinación, ¿cierto? Primero, esto se materializa, ¿cierto? Principalmente en situaciones súper concretas. Continuidad en la prestación del servicio, es decir, tuviste una cantidad de horas trabajando. Concurrencia obligada y personal al trabajo, ¿cierto? El cumplimiento del horario. Supervigilancia en el desempeño de tu trabajo, obligación a seguir las órdenes y las instrucciones, estar sujeto a control en el trabajo y obligación de rendir cuentas de tu trabajo. Todas estas manifestaciones en concreto, ¿cierto?, son las que nos demuestran la dependencia y la subordinación. ¿Por qué cuando me contratan estoy bajo dependencia y subordinación? Porque tengo que estar todo el horario
porque tengo que ir personalmente, porque tengo vigilancia, porque estoy obligado a seguir las órdenes, porque estoy sujeto a los controles y además tengo que rendir cuentas. Por eso tengo subordinación y dependencia. ¿Ya? En forma concreta, a eso me refiero. Ok, vamos a ver entonces los descansos. ¿Sí? Perfecto. Los descansos. ¿A qué le llamamos descansos? ¿Cierto? Dicen los trabajadores tienen derecho a los siguientes descansos dentro de la jornada, ¿cierto? Que puede ser diario, puede ser semanal y el anual, o feriado legal o feriado anual, que también le llaman, ¿cierto? Entonces ya hablamos de esto, el descanso dentro de la jornada, por ejemplo, son los 30 minutos como mínimo que me tiene que otorgar el empleador para poder descansar. Eso es dentro de la jornada. El descanso semanal, ¿cierto? Que tiene, que eso es luego de haber trabajado, ¿cierto? Son los días obligatorios que tiene el trabajador de descanso, que es el domingo, ¿cierto? Y los festivos, ¿sí? Eso es para las personas que trabajan de lunes a viernes. Las personas que trabajan en retail, por ejemplo, ¿cierto? Ellos tienen derecho de descanso de a lo menos, ¿cierto? Como obligación, 2 domingos en el mes. Y además, ¿cierto? Siempre va a tener el límite de que el séptimo día siempre será libre, ¿sí? No puede trabajar más de 7 días seguidos. Y ahí les encargo el show, ¿cierto? Para poder hacer ese tipo de turnos, porque de pronto se torna muy difícil. Antes de yo trabajar donde trabajo, en la empresa donde trabajo llevo 13 años. Antes de eso yo trabajé en Easy. Ya trabajé 7 años en Easy. Trabajé en Easy, después trabajé en una lavandería industrial, trabajé como 2 años, y después trabajé a donde estoy ahora. Entonces mi trabajo anterior al anterior, ¿cierto? Era Easy. Ahí estuve 7 años trabajando. Y ahí era jefe de un área, ¿cierto? De todo lo que tenía que ver con ventas de cerámica, de todo lo que es artículo de baño. La verdad es que era el área más grande de la tienda y más o menos superaba el 50%, digamos, en términos de territorio. Era muy, muy grande el área. Tenía alrededor de 40 personas a mi cargo, ¿cierto?, para poder atender ese espacio y ese servicio. Y era terrible poder hacer, porque los turnos los hacíamos los jefes de cada área. Entonces era terrible poder hacerlo, porque no te podías pasar del séptimo día. No te podías pasar. Entonces a veces, incluso, muchas veces tenías que ver la necesidad de darles como un día más, porque no te quedaba de otra. Porque además tenías que cubrir todos los puestos, todos los días, entonces era muy, muy complicado. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en la cabeza, ¿cierto? Que no puede pasar del séptimo día. El séptimo día siempre será libre. Y además, 2 domingos en el mes como obligación, ¿cierto? La gente que trabaja semanalmente va a tener, obviamente, los domingos y los feriados también como libre. Los trabajadores exceptuados del descanso dominical tienen derecho a exigir a lo menos 2 días de descanso compensatorios, sí, ¿cierto? Que les corresponde en el mes calendario, sean otorgados en domingo. ¿Sí? A eso se refiere, ya que son 2 días ahí para el día domingo. ¿Qué más? Se agrega el descanso semanal todos los días festivos que caigan en la semana respectiva, ¿cierto? Si es que tuvieran además un día festivo, ¿cierto? Dentro de la semana también podría dárseles como libre, pero muchas empresas lo que hacen es pagarlo como doble, ¿sí? Te pagan un extra por trabajar día festivo. En ningún caso, dice, se podrá trabajar 7 días seguidos sin la autorización expresa de la Dirección del Trabajo. Bien. Feriado anual, ¿sí? O, como se le llama y que la gente lo conoce, como las vacaciones, ¿sí? Estas vacaciones o el feriado anual, siempre, 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 todo trabajador tiene derecho luego de cumplir un año de contrato, ¿ya?
de antigüedad. Cuando tú cumpliste 1 año de antigüedad en la empresa, tienes derecho recién a 15 días hábiles de vacaciones. Hábiles, es decir, de lunes a viernes, ¿sí? Y esto se traduce, ¿cierto? Que si tú cuentas los 15 hábiles de lunes a viernes, son 21 días corridos. Ojo con eso. Corridos es de una. Hábiles es de lunes a viernes. ¿Ya? Eso es tu derecho. Además tienes derecho a recibir tu remuneración íntegra. Es decir, si estás de vacaciones, es como que estuvieras trabajando. Por lo tanto, tu sueldo lo vas a recibir exactamente igual. Solo que hay una excepción, ¿cierto? Cuando los trabajadores trabajan por comisión, ¿ya? O tienen algún tipo de bono que pueda ser variable. En ese caso, lo que se hace es tomar los últimos 3 meses anteriores a las vacaciones y se saca un promedio, ¿ya? Y de acuerdo a ese promedio, se le pagan los días de vacaciones que el trabajador se ha tomado. Si tiene mixta, es decir, una parte fija y una parte variable, se hace lo mismo. También se promedia. Ya es la única excepción. El resto de los mortales, ¿cierto? Es como que estuviera trabajando, por tanto tu remuneración va a ser totalmente íntegra, o sea, entera. No tendrían por qué descontarte nada. Ahora, ¿cuándo te puedes tomar las vacaciones o cuándo puedes hacer uso de tu feriado anual legal, ¿cierto? Regularmente o de preferencia podría ser en verano o en primavera, ¿cierto? Por un tema de temperatura, simplemente, ¿cierto? Y también por un tema de costumbre social, ¿cierto? Que uno se va a la playa en verano, no sé, de alguna manera podríamos explicarlo de esa forma. Pero hay algunas empresas, ¿cierto?, que dependiendo de la naturaleza de sus servicios, promueven que sus trabajadores se tomen las vacaciones en otro tiempo, en invierno, en otoño, qué sé yo. Por ejemplo, lo que les decía de la empresa Bresler, ¿cierto? Lo más probable que en Bresler, o en Coca-Cola, o en Savery, o en la CCU del tema de la cerveza, en este tiempo, en verano, lo más probable es que eviten darle vacaciones a sus trabajadores porque es el momento donde más producen, ¿cierto? Javiera. Profe, en mi trabajo, algunos compañeros hacían, por ejemplo, ya no sé, llevaban 2 años en la empresa y no se habían tomado ninguno de esos 2 años vacaciones. Entonces después llegaba un tiempo donde el gerente les decía, necesito que te tomes vacaciones la otra semana porque tenéis muchas acumuladas. Ya. ¿Eso está bien o no está bien? A ver, lo lógico es que la empresa se ocupe de que sus trabajadores se tomen las vacaciones cuando corresponda. ¿Ya? Eso de partida. O sea, yo le habría contestado al gerente, ¿sabe qué? No tengo la culpa de no haberme lo tomado antes. O sea, porque la empresa también es responsable de eso. Segundo, las vacaciones son un acuerdo. Por lo tanto, ni la empresa puede obligar a tomártelas, ni el trabajador puede obligar a dártelas. ¿Ya? Ya. Es un acuerdo. Las vacaciones siempre son un acuerdo. No hay nada, o sea, no se puede obligar. Yo no puedo obligar a un trabajador a tomarse las vacaciones. Porque ¿qué? ¿Lo voy a mandar a su casa? Se supone que el espíritu de las vacaciones es para que la persona descanse, ¿cierto? Recuerden que la ley te protege hasta de ti mismo, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo ninguna planificación, no tengo ni dinero a lo mejor para irme de vacaciones, ¿cierto? ¿Por qué me tengo que ir? ¿Cierto? Lo único que la ley te podría poner, digamos, como cortapisa, es que cuando tú tienes 3 periodos de vacaciones acumulados que no te lo has tomado, siempre vas a perder el último, ¿cierto? O el más antiguo, por decirlo así. Ejemplo, tienes 1, 2, 3 periodos. Estamos parados acá. Cuando este periodo se te venza y no te has tomado las vacaciones, el más antiguo, es decir, este, lo vas a perder. Y te vas a quedar solo con 2. ¿Ya? Eso dice la ley. Ahora, conozco muy poca gente que tenga 3 periodos acumulados, ¿cierto? Por lo regular son 2, no más que eso.
Entonces, en ese caso, ¿cierto? Bueno, hay que llegar a un acuerdo. Tú no podés mandar a la casa a un trabajador porque tiene 2 periodos acumulados. Ahora, ¿cuál es el problema para la empresa, cierto? Digo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que si tú llegas a desvincular a un trabajador que tiene 2 periodos acumulados, es decir, entonces la indemnización que vas a pagar por vacaciones y vacaciones proporcionales va a ser muy alto, ¿cierto? Imagínate, pues si son 21 días por cada periodo, o sea, podrías llegar a pagar hasta casi 3 sueldos, ¿cierto? Si es que la persona tiene 3 periodos acumulados, o 2, casi 2 sueldos más por concepto de vacaciones. Ese es el apuro que de pronto las empresas pueden tener, ¿cierto? Para no correr el riesgo de pagar tanta indemnización por aquello, ¿ya? Pero la empresa no te puede obligar. Por otro lado también la ley dice, ¿cierto?, que te lo podrían otorgar, ¿cierto?, hasta 10 días seguidos, ¿sí? Y que lo otro lo podrías fraccionar, digamos, como un acuerdo. Pero en verdad todo esto es acuerdo, porque a lo mejor yo puedo acordar, ¿cierto?, una semana en febrero, una semana en marzo y una en enero, una en febrero y una en marzo. Perfectamente yo lo podría acordar así. Y si es que la empresa está de acuerdo, no hay problema, ¿cierto? Lo que sí hay que tomársela. Eso sí, eso es lo importante. Dice, podrán acumularse un máximo de 2 periodos anuales, pero antes de cumplir ese tercer periodo deberá otorgarse al menos el primero de estos. Si no se hace, eso se pierde. ¿Qué más? Si durante el feriado se produce un reajuste de remuneraciones, ¿cierto? Y tú estás de vacaciones, también tú estás dentro de eso. No porque estés de vacaciones, ¿cierto? No te lo van a dar, de ninguna manera, ¿cierto? Por otro lado también, y esto es súper importante porque seguramente ustedes, más de alguno lo tienen que haber escuchado, las vacaciones o los días hábiles no pueden ser compensados en dinero, ¿ya? Por lo tanto, vulgarmente la gente dice, es que vendí mis vacaciones, ¿cierto? Las vacaciones no se pueden vender, ni tampoco las puede comprar, ¿cierto?, la empresa. Eso no es negociable, porque la ley te protege de ti mismo, tú debes descansar. Elígelo como sea, acuérdalo como sea, pero no se pueden vender. Las empresas que hacen esa compra de vacaciones es ilegal. ¿Por qué? Porque es un derecho irrenunciable de los trabajadores. Camila. Profe, pero si eso lo hacen por mutuo acuerdo, ¿igual es ilegal? Igual es ilegal. Es ilegal. Mm. No existe esa modalidad en Chile. Es ilegal. Que la empresa lo haga es otra cosa, pero es ilegal. ¿Ya? Valeria. Hola, profe. Mi consulta es, cuando usted habla de 2 periodos que se acumulan, por ejemplo, o 3 periodos que se acumulan, ¿son vacaciones tomadas, o sea, son vacaciones no tomadas por los colaboradores, ¿verdad? Claro, Y ahí se vacaciones pudo haber pendientes. llegado, perfecto, y ahí pudo haber llegado a un acuerdo el colaborador con el empleador, dejando a un lado en este caso el principio protector, porque si no se la toma en la fecha indicada y como que falla ese principio, dependiendo de la empresa, claro está. Claro, sí, lo que pasa es que la verdad es que yo conozco a muy poca gente que tenga 3 periodos acumulados, o sea, a lo más podría ser 2, ¿cierto? Pero ahí, indudablemente que es la empresa la que te va a poner el cortapiso, o sea, lo que está diciendo la compañera, el trabajador llevaba 2 periodos y ya le estaban diciendo, oye, tómatelos, ¿cierto? Entonces, hay que tomárselos, ese es el tema. ¿Quién tiene la mano levantada? Bárbara. Gracias, profe. Profe, le quería hacer una pregunta porque en el trabajo donde ejerce mi mamá, ahí es como que si quiere se toma las vacaciones porque el empleador de ella dice que por ello no se tomen las vacaciones y se las paga. Eso es ilegal. No hay sí, porque la obligan básicamente a que no tenga vacaciones. Ya, eso es ilegal. Nada que hacer.
Nada más que acotar a eso, es ilegal, no lo puede hacer. Entonces, si un trabajador va y lo acusa, le van a sacar una tremenda multa. Ahora, hay muchas empresas que incluso prefieren pagar la multa. Es lamentable, pero es así. Sí. Luisa, sí, Bárbara. Luisa, dígame. Profe, por ejemplo, si yo trabajo en esta empresa y me cambio de sucursal, siguen mis tiempos de vacaciones, ¿cierto? Si no me lo he tomado, por ejemplo. Sí, Y me claro. voy a otra sucursal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Porque tú no estás cambiando de razón social. Estás cambiando de local, nada más. Y ese local pertenece a la empresa donde tú trabajas. Pero, por ejemplo, si llegara a otro local, ¿puedo al tiro conversar para ver si me puedo tomar, por ejemplo, mis vacaciones al tiro? Claro, pero ahí en ese caso claramente hay un acuerdo, ¿cierto? Porque el funcionamiento o las necesidades de ese local nuevo para ti puede ser distinto al que trabajabas anteriormente. Entonces, por eso también ahí es necesaria una conversación y un acuerdo. ¿Ya? Pero en ningún caso pierdes tu derecho, no, para nada. Sigamos entonces. El feriado proporcional, ¿cierto? Que también podríamos hablar, que a lo mejor ustedes han escuchado, las vacaciones proporcionales, ¿sí? Milagros. Profe, ¿es legal, por ejemplo, en la empresa de mi pareja, cuando ellos se toman de vacaciones, ellos cierran la empresa y todos sus trabajadores salen junto con él? Como él no puede elegir, se puede eso. Él no puede elegir vacaciones, sino que tiene que esperar que los jefes salgan para que él también pueda salir. Sí se puede hacer, pero ahí claramente esa empresa debiera tener, por ejemplo, un permiso o una constancia a lo menos en la dirección del trabajo o en el contrato de trabajo, en el reglamento interno del trabajo, donde dice, esta empresa otorga las vacaciones entre este periodo y este periodo. Entonces ya hay un aviso desde que tú llegaste. Es lo más probable que sea así. Ya, profe, gracias. Pero sí se puede, siempre y cuando el trabajador esté al tanto. ¿Ya? Ok. No, porque él no tiene idea de eso, pero ellos llegan y hacen lo que quieren. ¿No está en el contrato? No sale. Ya, bueno. Ahí están cometiendo una arbitrariedad, claramente, ¿cierto? Pero vamos a ver de qué estamos hablando en las vacaciones, porque a lo mejor, ¿qué periodo de las vacaciones? ¿En invierno? No, las de verano. Ah, ya bueno, pero tampoco se ven tan perjudicados, pues. Solamente que están obligando, entre comillas, al trabajador a que descanse. Porque por otro lado, tampoco es que cierren la empresa, dejen a los trabajadores adentro trabajando y les paguen por eso. No es así, ¿cierto? No, cierran y todos tienen que salir. Ya, entonces están obligando al trabajador a tomarse su derecho, ¿sí? Así que tampoco eso no significa que sea ilegal. De pronto puede ser como impositivo, sí, ahí lo podríamos calificar de impositivo, pero están cometiendo una arbitrariedad porque en el fondo el trabajador se está tomando su periodo de vacaciones. Claro, pero el problema es la fecha nomás, porque como que él tiene que estar esperando la fecha que los jefes decidan. Por ejemplo, si queremos coordinar fecha con mi familia, tengo que esperar que ellos den la respuesta de cuándo cerrar. Ese es el problema. Claro, sí, un tema de coordinación con la familia. Ahí podría exactamente haber algo que no es tan cómodo, ¿cierto? Pero por lo pronto se la está tomando, que eso es súper importante para la ley. ¿Ya? Karen. Profesora, una duda, por ejemplo, si despiden a la persona y no se ha tomado las vacaciones. Se pagan. ¿Pagar? Se pagan. Es precisamente lo que venía ahora, justamente. Lo único, chiquillos, que se paga en un finiquito, independiente de la forma de desvinculación, ¿sí? 159, por ejemplo, ¿sí? Renuncia. 160, por ejemplo, lo echaron por robar.
161, ¿cierto? Necesidad de la empresa. Por cualquier razón de desvinculación que termine el contrato, chiquilla, los micrófonos. Micrófonos. Ahí está. Entonces, por cualquier circunstancia, habiendo vacaciones pendientes por tomarse, incluso proporcionales, como dice la ficha que está en pantalla, se paga, ¿sí? Es el único ítem que se debe pagar independiente de la causal del despido. No porque renuncie no me van a pagar mis vacaciones, tienen que pagármelas. No porque yo haya robado, ¿cierto? Y me pillaron por robo y por eso me están despidiendo, me tienen que pagar las vacaciones. ¿Qué otra cosa? Si la empresa me despidió y tengo vacaciones, me tienen que pagar las vacaciones. Es el único ítem que siempre está. Los otros podrían ser ahí dependiendo de la causal del despido, pero las vacaciones siempre. Y en este caso, ¿cierto? Hablamos de vacaciones pendientes cuando tengo un periodo completo de 15 días. Eso es vacaciones pendientes. O cuando ya está desde un periodo que está vencido, ¿sí? El periodo de vacaciones del año 2019-2020, ¿cierto? Ya está vencido, esos son pendientes. Los proporcionales son del periodo que yo aún no he cumplido la anualidad, ¿cierto? Recuerden que las vacaciones por un año de trabajo. Entonces, si yo tengo, imaginemos que llegué a trabajar, ¿cierto? Del 1 de enero llegué a trabajar a esa empresa, ¿sí? Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto del 2021 me despidieron. Significa entonces que tengo 7 meses trabajados, ¿cierto? ¿Cómo se calcula esto? Yo tengo que calcular 1.25 por cada mes trabajado. Si yo agarro la calculadora, ¿cierto? Y pongo 1.25 por 7, que son los 7 meses que trabajé, por lo tanto, ¿cierto? Me tendrían que pagar casi 9 días de vacaciones proporcionales al tiempo que trabajé o de la duración que tuvo mi contrato, ¿ya? A eso se llama proporcional. ¿No podría repetir, profe? ¿En qué parte quedaste? Proporcionales. Significa... Es la proporción, ¿cierto?, de meses que trabajaste antes del despido. Entonces, por cada mes que trabajaste, es 1.25 por cada mes. Si trabajaste 7 meses antes de cumplir un año o un nuevo año, porque puede ser que una persona venga desde más atrás, ¿cierto? O un nuevo año, un año o un nuevo año, pero solamente trabajaste 7 meses, te van a pagar 1.25 por cada mes. Si tú lo multiplicas, te da 8,75. Casi 9 días te tendrían que pagar proporcionalmente, ¿cierto?, al tiempo trabajado en ese último año. ¿Quedó claro, Luisa? Sí. Profe, y si por ejemplo esa persona en vez de 7 meses tuviera un año, 7 meses, ¿le pagan los 15 días del primer año y aparte esos casi 9 días? Exacto, sí, exactamente. Te van a pagar todas las vacaciones que no te hayas tomado, te las van a pagar en un finiquito. Es la única forma por la cual te podrían pagar vacaciones, cuando te desvinculan. Camila. Profe, se paga 1.25%. No, 1.25 por la cantidad de meses. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ay. ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces, hay otro tipo de feriados, ¿sí? Tenemos el feriado anual, ¿cierto? Que son los 15 días hábiles que tengo derecho luego de un año de contrato.
tengo el feriado proporcional, ¿cierto? Que me lo van a pagar siempre y cuando, ¿cierto? Tenga, es la proporción a lo que yo haya trabajado en el minuto que me van a desvincular, ¿cierto? Y por otro lado también tengo el feriado progresivo, que este es uno de los más desconocidos por la gente. Ya no todo el mundo los conoce, excepto la gente mayor. ¿Sí? La gente mayor conoce mucho esto del feriado progresivo. ¿Qué es el feriado progresivo? En el fondo, ¿cierto? Es como un premio legal, ¿cierto? A la continuidad y a la antigüedad, ¿cierto? En un trabajo y por el hecho de haber estado cotizando una cantidad de años. Para tener un feriado progresivo, aquí dice hartas cosas que a lo mejor no lo van a entender, pero les voy a hacer un cuadrito, ¿cierto? Para que lo comprendan. ¿Lo están viendo, cierto? Sí. Ya, ok. Atención con esto. Entonces, ¿cómo se calculan o cómo se entienden, cierto, los feriados progresivos? De la siguiente forma. Primero tengo que tener dos condiciones que debo cumplir para ganármelos. La primera condición, ¿cierto? Primera condición es tener 10 años cotizados, ¿cierto? Pero ojo, 10 años debe equivaler a 120 cuotas de cotizaciones, ¿ya? Dígame, Camila. ¿Tiene que ser de corrido? No necesariamente, no de corrido. Por eso dije igual, 10 años de cotizaciones. Perdón, 120 cuotas. Esas 120 cuotas a lo mejor las hiciste en 15 años y no en 10. ¿Ya? Entonces no necesariamente tiene que ser corrido. Y la segunda condición... Camila. Profe, ¿esas 120 cuotas deben ser cotizadas solamente en esa empresa o a lo largo de mi cotización? No, a lo largo de tu vida. Ah, ya. A lo largo de tu vida, ¿ya? Porque la segunda condición, ¿cierto? Es 3 años de antigüedad, ¿sí? Con el último empleador. Esas son las condiciones que tú tienes que tener para tener feriados progresivos. Ahora, ¿cómo se da en la práctica? ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que en el año 2014 este trabajador, ¿cierto?, tiene la primera condición 1, ¿cierto?, que son igual a las 120 cuotas cotizadas, 120 cuotas, ok. Entonces, en el año 2015, 2016, 2017, cumplió los 3 años de antigüedad con el último empleador, ¿cierto? Significa entonces que en el año 2018, en el año 2019, en el año 2020, ¿cierto? Por cada uno de estos años, lo que va a tener entonces son 15 días hábiles más un día progresivo. Progresivo, está bien, ¿cierto? Y esto se va a repetir, ¿cierto? Cada 3 años o cada trienio, así se llama también, ¿ya? Cada trienio. ¿Qué va a pasar después? Vamos a ver, ¿cierto? En qué significa entonces que en el 2021, 2022 y 2023, ¿cierto? Este caballero va a tener derecho a 15 días hábiles más 2 días progresivos. Cada trienio va a ir subiendo un día. Eso es lo que quiere decir esta ley.
Alguien estaba levantando la mano, la Javiera apareció, ¿no? Sí, profe. Dígame. O sea, ¿usted se refiere a esto del feriado progresivo si yo trabajo 10 años en la misma empresa? No, por eso habla de cotizaciones. Solo la segunda condición es la que tienes que tener con el último empleador. Las otras, por ejemplo... Dígame. Dale. Entonces eso significa que esto tiene que ver solamente con la cotización. Incluso estas 10 cotizaciones las podrías tener incluso con el último trabajo, con el último empleador. Porque puede ser que he estado 17 años con el mismo empleador, ¿cierto? Pero primero tengo que cumplir la primera condición, que son las 120 cuotas. Independiente con quien esté, si es con otro empleador, si es con el último empleador, da lo mismo. Aquí solamente tiene que ver con la cantidad de cuotas cotizadas. Luego que yo... ¿Una consulta? Escuche, déjame terminar un minutito. Luego de que yo cumplo las 120 cuotas, recién ahí viene la segunda condición, que es los 3 años cotizados con el último empleador, trabajados con el último empleador. ¿Quién estaba preguntando? ¿Yo? Ya, no sé cuál de las dos era. Javi, dale tú. Profe, entonces quiere decir que, ya, yo trabajo, no sé, entré a empresa durante 3 años y la última empresa tuve 3 años con ella. ¿Y yo ahí tengo que pedirlo o es algo que, no sé, lo averiguan y me lo dan? No, cuando tú cumples las 120 cuotas cotizadas, ¿sí? Y cumples además los 3 años con el último empleador, ¿sí? 3 años de antigüedad con el último empleador, tú vas a la AFP y en la AFP te dan un certificado de vacaciones progresivas, ¿sí? Y ahí te van a decir si efectivamente este caballero tiene derecho a 1 día, 2 días, dependiendo cuando solicites el certificado. Así funciona. Y ese certificado lo entregas en recursos humanos y esos días te los pueden otorgar. También es por acuerdo, no es que yo me las vaya a tomar cuando yo quiera. ¿Ya? Ya. Okay. Entonces, perdón, disculpe, la última, se lo juro. Entonces, en esos 10 años, ¿cuántos días uno como acumularía? Es lo que puse abajo, po. ¿Estás viendo la pantalla? Sí. No había visto lo de los días. Ya. Gracias, profe. Ok, por nada. ¿Quién sigue? Parece que era la Valeria. Sí, profe, pero creo que ya contestó la pregunta, pero de todas maneras la voy a hacer. Lo que pasa es que, ya, yo cumplo las 120 cuotas de cotización y también cumplo los 3 años de antigüedad con mi último empleador, pero me cambio de empresa y cumpliendo todos los requisitos. Ahí porque siempre se tiene que pedir con el último empleador, perdiste. Cuando te cambias de trabajo, tienes que volver a esperar los 3 últimos años de antigüedad. Ya, profe. Y lo último que le iba a preguntar, usted en la pantalla podemos ver del 2014 al 2017, ya, la condición de las 120 cuotas. Después del 2018 al 2020, ahí tiene un día progresivo, 15 más un día, más un día, más un día. Luego pasaron los 3 años y ahora estoy sumando ya 15, pero más 2 días progresivos, ¿no es cierto? Exacto, sí. Vuelven a pasar otros 3 años y sigo acumulando ahí sumas 3 días progresivos. Exactamente. Exactamente. Ya, profe. Gracias. Por nada. ¿Quién sigue? Porque hay varios que están levantando la mano, pero yo no los veo acá todos juntos. Tengo la Javiera, parece que ya contesté. Tengo a la Fernanda. Fernanda, dime. Profe, ya. Lo que pasa es que mi mamá, por ejemplo, lleva 30 años trabajando en un hospital. Ya. Trabaja en la Universidad de Chile, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. JJ Aguirre. Sí, el JJ Aguirre. Trabaja en la sala cuna. Ya, entonces ella lleva 30 años trabajando en esa empresa y, por ejemplo, ella no tiene el feriado progresivo. Ella le podría perfectamente ir a Recursos Humanos y pedirlo, y ella ya, como ya lleva 30 años, ya cumple con todos los requisitos. Entonces ella le pasarían al tiro el papel y podría desde, por ejemplo, este año, empezar a cobrar o pactar el tema del feriado progresivo. ¿Cómo lo podría hacer?
Porque, por ejemplo, yo recién ahora sé que ella le correspondería ese tipo de feriado por el tiempo de los años que lleva. Pero ella nunca en sus liquidaciones de sueldo y su empleador jamás le ha comentado ese beneficio. Ya. Te dejé hablar, ¿cierto? Porque claramente tienes que entender, si tu madre trabaja allí y está contratada como ella es empleada pública. Sí. Ya. Los empleados públicos no tienen derecho a feriado progresivo. ¿Sí? Porque ella se guía por el estatuto público. Y a los públicos, cada cierta cantidad de años, le van aumentando su cantidad de días de vacaciones. Ah, sí, porque ella tiene más del mes. Ya. Por eso no tiene vacaciones progresivas. Entonces, por eso, solo para los privados. Su feriado. Ya, solo para los privados. Entonces su feriado progresivo sería como ese, el tema de ir aumentándole la cantidad de días a través de los años, ya que es pública. Exactamente, pero porque ella es pública. Por eso no tiene progresivo. Sí, porque yo no tenía idea de ese feriado, entonces ahora que usted lo dice, dice, uy, mi mamá le correspondería, pero como es pública, no le corresponde. No. Ya lo entendí. Gracias, profe. Por nada. Paula, dígame. Ya, profe, me quedó la duda de cuando ya cumple todos los requisitos para que sigan sumando sus días, sus feriados progresivos. Sí. Pero eso va a ser todos los años. Todos los una años. Vez cumplido o sea, cada 3 años. Cada 3 años cada 3 años se va a sumar un día más. Ya, pero mientras avanza esos 3 años ya va a seguir con un día más de feriado, ¿cierto? Claro, cada trienio va a sumar un día más. Va a sumar un día. ¿Cómo? Claro, al cuarto año va a tener 2 días, ¿cierto? Sí. Al cuarto, 5, 6, 7, al 8 va a tener 3 días, ¿así? Pero en todo ese tiempo va a seguir con lo mismo. ¿Ves la página, ves la hoja? Sí, se la veo. Ya, tal cual, lo que acá dice. Ya. Si yo aquí sigo sumando, ¿cierto? Ya, sí. Si yo siguiera sumando acá, tendría que poner entonces 2024, ¿cierto? 2025, 2026, ¿cierto? Y aquí tendría que poner entonces, vamos a copiar para no escribirlo todo de vuelta, ¿cierto? Ahí tendría que poner entonces 3. Ya, mi duda era si, por ejemplo, el 2021, que ya tuvo 2 días, el 2022 sigue con los 2 días, el 2023 y así. Exactamente, exactamente. Sí, ya, gracias, profe. Así es. ¿Quién más? Javiera. Paulita, baja la mano. Estaba la Camila primero. No sé Camila. Ok, Camila, dígame. Ay, espérame que todavía no puedo bajar. Profe, una consulta, entonces, para que poder cobrar esos 2 días, o sea, ese día tengo que cumplir las dos... Las dos condiciones. Las dos condiciones. No es que una o la otra, las dos. Ah, ya, entonces tengo que tener los 120 cotizaciones más los 3 años, y ahí si no es como que, tengo los 3, o tengo los 100. Ya. Son las dos. Legalmente, ¿cierto? Cuando tú necesitas condiciones, se llaman copulativas. Así se llama eso. Necesariamente tienen que estar juntas. ¿Sí? Ya. Javiera. Creo que justo le respondió, es que era si tenían que ser los 10 años continuos. Si me refiero, por ejemplo, yo llevo... No, la primera condición son 120 cuotas. Puedes cumplir las 120 cuotas en 15 años de trabajo. O sea, por ejemplo, si a mí me despiden y quedo, no sé, 1 año y medio sin trabajo, o sea, esas 120 cuotas siguen todavía continuas después cuando vuelva a tener trabajo. Y tienes que esperar 3 años de antigüedad para hacer uso de eso. Ya. Profesora. ¿Quién habla? ¿Puedo opinar? Por supuesto. Porque no sé cómo se levanta la mano para que no se enoje. Dígale nomás. Me retaron a mí. ¿Quién lo retó? ¿Yo? No, usted no. Oiga, ¿qué le iba a decir? Me dice que son 10 años, pero yo tenía entendido que son 11 años. No, son 10. 10, ya. Eso. Ya, ok.
Valeria. Profe, lo último, lo que pasa es que, ay, espérame, que aquí tengo anotado. Usted nos dice progresivo, premio legal a la continuidad y antigüedad laboral. Entonces, estos 2 días extras que son progresivos, ¿significan 2 días acumulados? ¿2 días pendientes? ¿Cómo acumulado pendiente? No estoy entendiendo. Son 2 días de vacaciones que tú te tienes que tomar, o que te podrías tomar. Eso es. 2 días, o sea, progresivo significa a lo que tú puedes, a tu espera. ¿Eso significa progresivo? Que la palabra progresivo, no, la palabra progresivo tiene que ver, ¿cierto?, con, a ver, ¿cómo lo podría interpretar para que se entienda bien? De progresividad o de continuidad, ¿cierto?, de mantención en tu trabajo, ¿sí? Y que progresa esta cantidad con los años de antigüedad que tú vas teniendo. Por eso se llama progresivo, ¿ya? Ya. Que ver con proporcional ni con pendiente, no. Es un tipo de vacaciones más que tú como trabajador tienes derecho luego de las 2 condiciones. Ya, perfecto. Okay. Profesora, y lo último. Dígame. Ahí dónde está. Me finiquitan, cumplo todas las condiciones y finalmente decido renunciar y no me he tomado absolutamente nada de estos 15 días hábiles, ni los progresivos, etcétera, etcétera. Eso se acumula de saldo para mi finiquito, ¿verdad? Todo te lo tienen que pagar en tu finiquito. Todas las vacaciones que no te hayas tomado. Las pendientes, las proporcionales o las progresivas. Perfecto. ¿Se pueden unir las 3? Por ejemplo, las proporcionales y la... no, nada, profe, ya me aclaré. Gracias. ¿Unir para tomárselas? ¿Para tomártelas todas de una? Sí puedes, sí puedes. El tema es que el empleador te lo acepte. Claro, no, yo creo que iba a preguntar algo que yo misma me contesté, es que ¿cómo voy a juntar una proporcional si ya voy a tener más antigüedad en el progresivo, por ejemplo, ¿me entiende? Sí. Y le voy a decir, ¿se puede juntar la anual, la proporcional y la progresiva? No se puede, pues si una es aumentando más con el tiempo. Gracias, profe. Ok. Karen. Una consulta. ¿Uno puede cotizar 2 veces en el mes? ¿Cómo 2 veces? O sea, en el tener mes? 2 empleos y tener 2 contratos. Sí, sí se puede. Sí y se cotizar puede. 2 veces también. Sí se puede. Lo que no puedes tener, ojo con eso, lo que no puedes tener, sí, es 2 contratos que tengas el mismo horario con la misma jornada. Eso no puede. Ya, y se puede quitar las cotizaciones y todo. Pagar cotizaciones 2 veces. O sea, sí, por eso te digo, si aquí la limitante está en el contrato. Eso es tu limitante. Ya, no, pero por ejemplo, en la mañana trabajo en una parte y en la tarde trabajo en otra. Sí. Entonces puedo tener 2 contratos y pagar 2 veces las cotizaciones y todo eso. Sí, o sea, que no lo vas a pagar tú, pues eso lo paga la empresa. Claro, sí, pero a lo que voy yo, entonces esas 120 cuotas se podrían reducir. Indudablemente. Sí, si estás apuntando a eso, indudablemente. Porque la condición es la condición, pues. Claro. Es la forma de poder acortar esa brecha, claramente. Ahora, la gran mayoría de los trabajadores en Chile no lo pueden hacer. La gran mayoría, ¿cierto? Eso. Luisa, tú hace rato que tienes la mano arriba. Profe, que tengo 2 preguntas que la estaba anotando. Profe, por ejemplo, déjeme para leer que anoté. Si, por ejemplo, este trabajador ya tiene el beneficio de, por ejemplo, un día progresivo y, digamos, el año pasado no se lo tomó porque no se tomó las vacaciones, ¿eso se acumula o lo pierde? ¿Del progresivo?
El día progresivo por año. Los progresivos no se pierden. Esa es la diferencia con los otros. No se pierden. Así tengas el periodo acumulado que tengas. Es la única, la diferencia, ¿cierto?, con las otras vacaciones, es que los progresivos no se pierden. ¿Sí? Viste que el otro se perdía, el último más antiguo, ¿sí? En esto no. Pero por otro lado, ¿cierto?, no te los puedes tomar en forma adelantada. O sea, el periodo tiene que estar vencido para hacer uso de ese día de vacaciones. Y de los días que tenga acumulados de antes, ¿no? Claro, exactamente, pero tiene que estar vencido. Le iba a hacer otra pregunta. Por ejemplo, basándonos en el mismo ejemplo que usted hizo de los mismos años. Por ejemplo, el trabajador, 2018 ya cumplió los requisitos y ya se le agregó un día. Pero digamos que este trabajador fuera en 2026, que según lo que saqué aquí el cálculo serían 3 días. Si ella va en ese momento a la FP, ¿le empiezan a correr ya los 3 días? Sí, sí, ¿y los días del otro año? El certificado va a decir, este trabajador, por el tiempo de cotizaciones que tiene y la antigüedad que tiene, ¿cierto?, tiene derecho a 3 días. ¿Y los días del otro año se le acumulan igual o no? Sí, claro, pues se acumulan, indudablemente. Sí, por porque eso te digo. saco la cuenta, por ejemplo, del 2018 al 2026, entre comillas, que fuera, serían 15, 18 días. No, es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es un año por periodo. Ahí no te dicen, ¿cierto?, cuánto es lo acumulado, no. Te van a decir, por tantos periodos, le empieza solo a correr la cantidad de días. Claro, te mencionan la cantidad de días, pero no lo que está acumulado, no se lo pagan retroactivo, digamos. Claro. O sea, no es que se paguen, se otorgan. Eso. Se otorgan. Ya, profe, gracias. Oye, déjenme avanzar, chiquillos, porque con tanta pregunta vamos a terminar al día de la pera y me queda súper poco tiempo. Bueno, está bien que pregunten, si eso está bien, ¿cierto? Bueno, espero que con todas las preguntas y con todo lo que hablamos, esto le haya quedado relativamente claro. Y me quedó clarísimo también que no lo conocían, ¿cierto? O que muy pocos lo conocían. Bien, sigamos. Entonces, ¿cierto? Como conclusión, la concurrencia siempre será obligada y personal, ¿sí? Se debe realizar el trabajo personalmente, no se puede enviar a otra persona a desarrollar las labores que me obliga a mí el contrato de trabajo, ¿cierto? Dentro de esto que quedó ahí un poco con el respecto al registro, ¿cierto? Siempre se deben sumar los registros. Se suman la semana de la cantidad de horas que trabajó, de la cantidad de horas que no trabajó, de las horas extraordinarias si es que hay algún pacto distinto, ¿cierto? Todo eso debe estar sumado. En los sistemas computacionales se lo suma automáticamente, en el libro hay que sumarlo, en las tarjetas hay que sumarlo. Eso también lo indica, ¿cierto?, la ley. Y abajo dice: el desconocimiento de esta disposición es causa frecuente de sanciones administrativas por parte de los fiscalizadores. Pero lo primero que a ver, pásame el libro. Te revisan el libro. Lo primero que hace es que esté todo firmado y después miran abajo. ¿Y por qué no lo sumó? ¿Por qué aquí no hay suma? O sea, por eso te pueden fiscalizar y te pueden cobrar una multa, ¿ya? Y la gente no lo sabe. Los empleadores no lo saben. Hay otras consideraciones también con respecto, por ejemplo, al control, ¿cierto? O a los tipos de controles. No se pueden usar 2 controles de forma simultánea. Tienes que ocupar uno para toda la empresa. Tampoco podrías registrar la jornada laboral en uno y las horas extraordinarias en el otro. Tampoco se puede registrar. Tiene que haber uno solo. El sistema, ¿cierto?, computacional de control, de asistencia, puede asimilarse al reloj control si cumple ciertas condiciones, ¿cierto? Que es como lo que le estoy mencionando, entre ellas, que el voucher le reciba al trabajador o le llegue a su correo. El personal excluido de la alimentación de jornada, ¿cierto?, no está obligado a registrarse, como el artículo 22.
El sistema debe estar ubicado en lugares donde se realizan las labores. O sea, no lo puedo ubicar, ¿cierto?, en la esquina cuando el caballero va a funcionar en la otra esquina, ¿sí? Tiene que estar a la entrada de la faena, donde el caballero va a trabajar, ahí tendría que estar ubicado. Por lo regular lo ubican, ¿cierto?, en los lugares donde la gente hace acceso a la empresa, por lo regular. El fiscalizador puede exigir el cambio de ubicación de sistema desde el lugar de producción hasta el acceso de la empresa, ¿cierto? El fiscalizador podría decir, oiga, ¿sabe qué? Esto está mal ubicado, lo tienen que ubicar en tal lugar. Bien, chiquillos, terminamos. Fue bien extenso esto. Me alegro mucho de que les hayan surgido muchas dudas, ¿cierto? Porque eso significa que están pendientes. Así que, súper bien. Imagino que no queda ninguna pregunta, ¿cierto? Unas cuantas. No escuché lo que dijo la Valeria. Unas cuantas le digo yo. ¿Todavía quedan? Sí, pero lo voy a dejar para la próxima clase. Está bien. Bien, ahora la tarea formativa, ¿cierto, chiquillos? Nos quedan exactamente 20 minutos para la tarea formativa. Lo que necesito que hagan, ¿cierto? En la tarea formativa nos está pidiendo que hagamos un contrato de trabajo, ¿ya? Este contrato de trabajo ustedes lo van a hacer bien, es un apresto, ¿ya? Lo que tienen que considerar para hacer esto es, vamos, déjenme buscarlo para poder mostrarlo. Eso lleva, por ejemplo, profe, la hora, la fecha de contrato, los datos del empleador. Exactamente, exactamente. Los deberes y derechos no sé de ambas partes. No sé quién está hablando, pero lo que tenemos que ver acá básicamente, ¿cierto?, son las estipulaciones del contrato de trabajo. Yo ahí les adjunté un modelo, les adjunté un contrato de trabajo también, ¿cierto? Pero lo importante acá es que tiene que tener las estipulaciones que son las más importantes, ¿sí? Y las que yo también les subí al sistema, ¿cierto? Si ustedes pinchan tarea formativa, voy a datos de contrato básico, ¿cierto? Y ahí me van a aparecer qué es lo que tiene que tener básicamente. ¿Lo están viendo? Donde dice en equipo de trabajo. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Sí. Ya. Estas son las estipulaciones que tiene que tener el contrato que ustedes tienen que realizar. La empresa es ENAC, el trabajador es uno de ustedes, ahí tiene la fecha de inicio, el cargo, el sueldo, la colación, la jornada laboral, en qué FP está y en qué FONASA. Ah, pero No se tiene ve. puesto- No, profe, se ve por la página. Profe está compartiendo la ENAC. El aula. O sea, claro. Ahí. Ahí sí. Ahora sí. Okay. Sí, ahora Esta sí. información la tienen en el aula, donde dice trabajo formativo. ¿Ya? Esto está ahí. Estos son los datos que tienen que hacer y conformar un contrato de trabajo. ¿Ya? Profe, da igual si a plazo fijo o a plazo indefinido, Da lo ¿cierto? mismo. Da lo mismo por ahora. Es solo un apresto. Ok. ¿Ya? Es solo un apresto. En la próxima, al final de la clase yo les voy a mostrar uno para que ustedes lo tengan. Por ahora trabajen entonces